Muy bien, ya vimos el tema del caudal, ahora nos vamos a entrar en la parte de presión. Nosotros no solamente tenemos que garantizar una cierta cantidad de caudal, que sea el caudal que me demanda el sistema, sino que necesitamos garantizar que ese caudal se cumpla dentro de un rango de presiones determinado, que ese rango de presiones me lo da la norma o me lo va a dictaminar el material con el cual yo vaya a trabajar. No es lo mismo la cantidad de presión que puede soportar una tubería de acero a la cantidad de presión que puede soportar una tubería de polietileno o de PVC. Entonces, ¿cuáles son los diferentes conceptos de presión? Si yo tengo, si yo tengo un sistema como este y el agua está circulando, entonces la presión en el sistema va a ser la presión dinámica, porque el agua está circulando a lo largo de mi tubería. Esta presión dinámica es lo que nosotros llamamos la presión de operación, porque es la presión normal que va a existir en mi conducción cuando el agua y el sistema está operando normalmente. Ahora, si el agua estuviera detenida, si yo por alguna razón cerrara aquí la válvula a la salida, o más bien cerrar la válvula a la entrada del tanque que se encuentra aguas abajo, el agua por la tubería dejaría de moverse y estaría gobernado por la presión que se encuentra en el tanque aguas arriba. Esa es la presión estática. Entonces, ya la presión no llegaría hasta esta línea pisométrica, sino que la presión estática llegaría hasta la cota que se encuentra en el tanque aguas arriba. Entonces, esta es la presión dinámica y esta es la presión estática. Otro concepto importante dentro de los términos de presión que nosotros necesitamos manejar es el concepto de sobrepresión o golpe de ariete. Esa sobrepresión es justamente eso, una presión adicional, una sobrepresión con respecto al nivel de la presión estática. Y hay fenómenos dentro de la conducción de agua potable que generan una sobrepresión en el sistema. Y eso sucede cuando hay un cambio brusco en el movimiento del agua. Ya vamos a ir viendo ese fenómeno, o tal vez ustedes ya lo leyeron en la presentación en las filminas. Hay ciertos momentos en donde hay un cambio brusco en la cantidad de movimiento, que eso produce un fenómeno denominado golpe de ariete, y ese golpe de ariete produce una sobrepresión en el sistema. Entonces la presión ya no solamente debe soportar la presión estática, sino que hay momentos particulares en el estado de un acueducto en donde podemos tener una presión adicional a la presión estática. Esta presión adicional es lo que se conoce como una sobrepresión. Por lo tanto, mi presión de diseño, es decir, a la hora en la cual yo voy a dimensionar el grosor de una tubería o voy a escoger el material de una tubería, esa tubería no solamente debe soportar la presión dinámica, que sí, es decir, tiene que trabajar bien a la presión dinámica, debe soportar correctamente la presión estática, pero más allá de eso, ese material y ese grosor de las tuberías tiene que tener la capacidad de soportar esa sobrepresión adicional que me va a generar mi golpe de ariete. Entonces, este punto, que es el punto más bajo de mi sistema, tiene que trabajar bien a la sobrepresión, tiene que trabajar bien al momento de tener presión estática y tiene que trabajar bien, es decir, no se tiene que romper o tener alguna complicación al momento de experimentar la sobrepresión. Todo este rango de presión es lo que nosotros llamamos la presión de diseño. Y al momento de escoger una tubería, esa tubería yo la tengo que escoger contemplando la presión que va a existir en el punto más bajo con respecto al nivel de sobrepresión o cualquier punto de la red, ¿verdad? Más adelante en los ejemplos que vamos a ir viendo vamos a darnos cuenta que nosotros podemos construir una conducción
con diferentes materiales. Entonces, este tramo de la tubería puede ser de un grosor en específico o de un material en específico, y este tramo de la tubería, que es el que se encuentra en las partes más bajas y que por lo tanto puede experimentar una sobrepresión mayor, bueno, este tramo de la tubería yo lo puedo diseñar con un espesor más grande. Entonces, esta presión de diseño, que puede ser diferente para cada uno de los puntos de mi conducción, es importante que yo la sepa estimar para poder diseñar correctamente. Porque el diseño no solamente viene a darnos el diámetro que la tubería tiene que tener, sino que el diseño nos va a decir qué material debe tener mi tubería o qué grosor de pared debo yo asegurar para que la tubería no vaya a sufrir problemas al momento de experimentar una sobrepresión. Muy bien, entonces, como les mencioné anteriormente, uno de los parámetros con los cuales nosotros tenemos que jugar mucho es con la presión. Y la presión debe contemplar tanto la presión de operación normal como la presión estática como la sobrepresión. Y es justamente esa sobrepresión el valor que nosotros vamos a utilizar como referencia para diseñar mi conducción, porque es la mayor presión que mi sistema va a estar experimentando. Es como cuando ustedes diseñan una casa, o cuando ya se adentren un poco en los cursos de estructural, cuando ustedes diseñan una casa, esa casa ustedes la tienen que someter a una fuerza, que es la fuerza que se produce al momento de tener un sismo, ¿verdad? Existe una fuerza sísmica y esa fuerza sísmica va a ejercer una determinada condición sobre mi vivienda o va a ejercer una determinada condición sobre mi edificio. Pero el edificio y la casa no siempre están sometidos a una fuerza sísmica, pero es la mayor fuerza para la cual yo debo diseñar, ¿verdad? Es la fuerza que envuelve las demás fuerzas. Similar es el concepto de sobrepresión o el concepto de presión de diseño. ¿Cuál es la presión que yo voy a utilizar para diseñar el grosor de las tuberías? Bueno, va a ser la mayor presión o la presión más crítica que yo puedo tener en mi conducción. Y esa presión más crítica es, en muchos casos, la presión que se produce adicional a la presión estática, que esa presión adicional, esa sobrepresión, me la da el fenómeno de golpe de ariete. Ahora, todo este tema de la presión puede ser bastante amplio y se puede abordar de diferentes maneras. Y creo que la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo. Entonces, imaginemos que ustedes o nosotros tendríamos un sistema como el que les voy a dibujar. Muy bien, imaginemos que tenemos algo como esto, en donde este tanque, aguas arriba, se encuentra a una cota de 1000 metros sobre el nivel del mar, y el tanquecito que se encuentra aguas abajo está a una cota de 700 metros sobre el nivel del mar. Hay 300 metros de diferencia. Es bastante la altura que hay entre un punto inicial y un punto final de mi conducción. Si yo trazara una línea piezométrica en condiciones de operación normal, probablemente la presión que exista en cada uno de los puntos de la conducción a mi línea piezométrica no sea tan crítica. Tal vez, ¿verdad? Viendo ahí un poco jugando un poco con la perspectiva, digamos que esta zona ronde alrededor de los 50 metros columna de agua, que puede ser una presión manejable para una tubería de PVC, como lo vamos a ir viendo más adelante. Pero si por alguna razón yo tuviera que cerrar aquí mi válvula, entonces mi sistema tendría en muchos puntos que soportar una gran altura de agua, de metros columna de agua. En estos puntos se estarían alcanzando casi 300 metros de altura de columna de agua. Y si a eso le adicionamos la sobrepresión, entonces la presión para la cual nosotros tendríamos que diseñar es todavía mayor. Hay varias maneras de poder contrarrestar esto. Una de esas formas es o colocando válvulas de alivio o válvulas reguladoras de presión
que me ayuden a amortiguar el efecto de un golpe de ariete, de tal manera que la presión no sea tan excesiva a lo largo de toda la red. Y otra de las maneras que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero que para acueductos pequeños es bastante accesible, es colocar lo que en la práctica común se llama un tanque quiebre gradiente. Entonces, una manera de evitar esta situación tan compleja es colocar en diferentes puntos del sistema, tal vez por ejemplo acá, un tanquecito más pequeño. No sería un tanque con las dimensiones de abastecimiento que podrían tener estos dos tanques, sino un tanquecito pequeño. Ese tanque pequeño, haciendo honor a su nombre, va a quebrar el gradiente, es decir, va a hacer un corte en la presión, en la línea piezométrica, en la gradiente piezométrica de mi conducción. Porque recuerden que el agua siempre va a ir de nivel de tanque a nivel de tanque. Y si a lo largo de esta conducción yo hago un corte y coloco un tanque que esté en contacto a presión atmosférica, entonces ya la línea piezométrica no iría del tanque 1 al tanque 2, sino que la línea piezométrica debe ir del tanque 1 a la altura de agua que va a tener en el tanque 2. Y posteriormente, a que el agua ya salga de ese tanque quiebre gradiente, la altura de agua va a ir del tanque quiebre gradiente al tanque 2. De esta manera nosotros quebramos, cortamos la línea piezométrica. Ya no va a ir la línea o el valor de presión del tanque 1 al tanque 2, sino que va a ir del tanque 1 al tanque quiebre gradiente y del tanque quiebre gradiente al tanque 2. Entonces, cuando yo cierre una válvula acá, la línea estática va a ser esta, la sobrepresión va a ser esta, medida con respecto al tanque que se encuentra aguas arriba, pero para este tramo, la línea estática y la línea piezométrica, tanto la línea estática como la línea piezométrica como la sobrepresión, ya no van a ser estas del tanque 1, sino que van a ser las proporcionadas por el tanque quiebre gradiente. Esta va a ser la nueva línea estática para este tramo de tubería y esta sería la línea de sobrepresión para este tramito de tubería. Ya más adelante, en diferentes ejemplos, vamos a ir entendiendo un poco más cómo encontrar ese valor de sobrepresión para cada uno de los tramos. El tanque quiebre gradiente es una opción útil para evitar que sectores que van a ser influenciados por una presión muy alta, como por ejemplo este sector, que se va a ver afectado por este nivel de presión estática y este nivel de sobrepresión, con este tanque quiebre gradiente, ya la presión de diseño va a ser menor. Entonces, el grosor que va o que debería tener este tramo de la tubería ya no debe ser tan excesivo. Lo que les quiero decir con esto es que el tema de la presión yo la puedo atacar de diferentes maneras. Puedo colocar un tanque quiebre gradiente de tal manera que las partes con mayor influencia de presiones altas no lo sean, y entonces este tramo pueda ser de un grosor menor y que por lo tanto mi diseño pueda ser más barato. O en caso de que un tanque quiebre gradiente me complique mucho la operación, yo diseñaría toda esta conducción y conforme va aumentando la presión, entonces estos tramos los diseño de un grosor mayor o de un material más resistente. Y otra opción sería colocar válvulas reguladoras de presión o válvulas de alivio. Es ideal colocar siempre un tanque quiebre gradiente, tal vez no siempre, y poco a poco, en el AIA por lo menos, no siempre son los casos en los que se utilizan tanques quiebre gradiente, y más bien la práctica ya se ha ido disminuyendo poco a poco.
especialmente en acueductos grandes. En acueductos rurales, en donde el mantenimiento y la operación de una válvula puede volverse todo un reto para sus fontaneros, entonces en esos acueductos más pequeños y con menor capacidad de operación, es muy usual tener tanques quiebragradientes, pero ya en sistemas más grandes del acueducto, tanto el acueducto metropolitano o algún otro sistema que tenga el AIA a lo largo del país, es usual ir eliminando la práctica del tanque quiebragradiente. En la presentación hay una filmina que explica esos diferentes beneficios o contrabeneficios o desventajas que puede tener la colocación de un tanque quiebragradiente. Un concepto que ustedes necesitan tener muy claro es el hecho de que un tanque quiebragradiente corta la energía que trae la tubería. Es decir, la línea piezométrica se libera a la atmósfera. Nosotros tenemos algo como esto. Una conducción que debe atravesar una depresión muy profunda. Y de mi tanque 1 al punto más bajo de esa depresión hay mucha diferencia de altura. Por lo tanto, la línea estática que podría estar experimentando esa conducción si la válvula aquí abajo estuviera cerrada, o la sobrepresión que puede experimentar esa conducción puede ser excesiva. Entonces nosotros diríamos, bueno, sencillo, coloquemos un tanque quiebragradiente. El detalle está en dónde colocar un tanque quiebragradiente en una configuración como esta. Tienen que tener mucho cuidado, porque recuerden que el agua necesita llegar al tanque que se encuentra aguas abajo. Entonces el tanque quiebragradiente tiene que estar mayor a la cota de agua o al nivel del agua del tanque aguas abajo. Porque si ustedes colocan el tanque quiebragradiente en este punto, y dado que nosotros estamos diseñando por gravedad, el agua de aquí jamás va a poder llegar aquí arriba, a menos que tengamos un sistema de bombeo. El tanque quiebragradiente a lo mucho podría estar acá. ¿Ven? Entonces no siempre un tanque quiebragradiente va a solucionar mi problema de presiones. Un caso como este, entonces es usual que coloquemos en vez de un tanque quiebragradiente una válvula reguladora de presión. Pero ya el diseño y el dimensionamiento de una válvula reguladora de presión lo vamos a ver un poquito como una pincelada, pero eso es tema de cursos más avanzados en la carrera.